Romanos 11. Romanos 11. Recordamos que estamos viendo una sección profética sobre Israel y el título de Romanos 11 para mí es el siguiente: Dios es fiel. Eso es lo que yo veo de Romanos. Eso es lo que yo veo en este capítulo. Fijaros, en el capítulo 9 vimos el propósito de Dios para Israel en el pasado, la elección de un Dios soberano. En el capítulo 10 vimos la responsabilidad de Israel al rechazar al Mesías, y de ahí su actual condición en el presente. Y ahora en el capítulo 11 lo que vamos a ver es la restauración de Israel en el futuro. Por lo tanto, la fidelidad de Dios en sus promesas. Capítulo 11, vamos a leer. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbieles la espalda para siempre. Es el último capítulo sobre Israel en Romanos. A pesar del rechazo de los judíos al Mesías, esto no significa que Dios rechazara de forma total al pueblo de Israel. Dios tiene su remanente. Fijaros lo que dice ahí, en el versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué responde Pablo? En ninguna manera. Primer testigo que presenta Pablo mismo. ¿Os dais cuenta? Dios tiene su remanente. Y Pablo se pone como ejemplo él mismo. Y por si alguien no lo sabía, nos recuerda su genealogía. Fijaros, dice: soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y en Filipenses 3:5, ¿os acordáis? Todavía es más extenso, dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, por si no te acordabas. Casi nada. Benjamín, la tribu de Benjamín junto con la de Judá, era una de las tribus más favorecidas. Por lo tanto, Pablo puede decir con autoridad que Dios no ha desechado a su pueblo. Muchos de los descendientes de Abraham, estoy hablando étnicamente, no eran verdaderos israelitas. ¿Por qué? Lo hemos estado viendo durante todo Romanos. Porque no creían en Dios. Pablo se lo dice muchas veces leyéndoles las escrituras que ellos mismos declaraban conocer. Y a nosotros también nos lo dice en Hebreos, no sé si acordáis, en Hebreos 11, el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien se acerque a Dios crea que lo hay. Por lo tanto, muchos de los que hoy van a las iglesias y que se dicen cristianos no son verdaderos cristianos porque no creen en Dios por muchas obras que hagan. Dios, nos está diciendo Pablo, no ha desechado a Israel. Y Pablo es un ejemplo profético de lo que Dios hace con su pueblo.
Dice en el versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Esto es hermoso, nos lo dice desde Génesis hasta Apocalipsis, el término conocer, Dios nos conoce. Desde antes conoció, esto es un atributo de Dios. Nosotros no lo podemos entender, pero si acepto por fe que Dios escogió de antemano a Israel, entonces entiendo que es imposible que lo vaya a desechar. Segundo testigo que presenta. Fijaros ahí en el versículo 2. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Decimos, segundo testigo, Elías. El profeta Elías no escribe ningún libro de los que están en el canon, pero las cosas que dijo sí que están registradas. De hecho, en Primera de Reyes 19, versículo 10, dice esto que vemos aquí. Invocando a Dios contra Israel, dice Elías, Señor, a tus profetas, estamos ya en el versículo 3, han dado muerte y tus altares han derribado y solo he quedado yo y procuran matarme. Elías se describe a sí mismo creyéndose el único creyente sobre la tierra. Pero cuidado, vamos a ver lo que le responde Dios. Hay que tener cuidado cuando nos creemos los únicos fieles a Dios. Dios tuvo y tendrá siempre su remanente fiel, no solo en Israel, sino en la Iglesia. Hay que tener cuidado, pero al mismo tiempo hay que tener esperanza. Esperanza sabiendo que Dios tiene bajo control absolutamente todo. Aunque a nosotros nos parezca haber muy poca gente fiel, nos está diciendo, y si no, fíjate en el versículo 4, que no, que siempre tiene Dios el control de todo. Fíjate lo que le responde. Dice Pablo, pero ¿qué le dice la divina respuesta? O sea, ¿qué le responde Dios a Elías? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. A pesar de lo que veas en la iglesia visible, y verás muchas cosas feas. No creas que eres el único fiel a Dios. Dios tiene siempre su remanente, y no solo en Israel, sino también en su iglesia. Tú y yo vemos la iglesia visible, y en parte, y solo en parte, la iglesia invisible, pero solo Dios ve en su totalidad la iglesia invisible, por completo. Y Él sabe quiénes son sus hijos e hijas, quiénes son fieles. Baal era el nombre del dios de los cananeos. Era un dios de la fertilidad, de la lluvia, del trueno, y su consorte se llamaba Astarte, que simbolizaba la tierra. Y cuando llovía, era como el semen que fertilizaba la tierra, de alguna manera, y cuando crecían las plantas, era pues el dios Baal que hacía fertilizar la tierra, la buena cosecha. Versículo 5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pablo nos lo dice por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda. Si alguien todavía no lo entiende que no es por obras, yo no sé cómo hay que decirlo, ¿no? Pablo nos dice en el versículo 5, al igual que en los días de Elías, ahora Dios está escogiendo a su iglesia. Tiene un remanente también entre su gente. No sabemos quiénes son, porque es por elección, por su gracia, pero están ahí, al igual que los 7,000. En cada generación sucesiva, Dios ha escogido para sí un remanente en el que ha depositado por gracia su promesa. En todas las generaciones. Es por gracia, por elección. Dios no me debe nada a mí por mis obras. Por eso no es por obras. Porque como dice Pablo, si por obras, ya no es gracia. La gracia es gratuita por creer, por fe, en la obra redentora de Cristo en la cruz. Versículo 7. ¿Qué pues? Pablo va a hacer una conclusión, un resumen de lo que está diciendo hasta aquí. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Pablo explica la gracia, que consiste en que Dios escoge y los demás
eligen. En ninguno de los dos casos hay injusticia por parte de Dios. En un caso, y lo hemos dicho ya varias veces, existe misericordia y en otro, justicia. En ningún caso Dios es injusto. Como decimos, en un caso da su misericordia y en otro caso da su justicia, lo que se merece la gente que libremente ha escogido recibir en ellos mismos el castigo que ya recibió Cristo por todos nosotros, si es que creemos en esa muerte vicaria. Versículo 8, como está escrito. Esto de como está escrito se refiere a un pasaje de Isaías que está en Isaías 29:10 y dice lo siguiente: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Fijaros, con este versículo lo que intenta explicar es la expresión fueron endurecidos. No sé si os acordáis, pero en el capítulo 9 hablábamos como ejemplo de Faraón. Él, Faraón, endureció su corazón al testimonio de Dios. Y fue entonces cuando Dios le endureció a él. De la misma manera hace con Israel, o hizo Israel. Dios extendió sus brazos cada día a este pueblo desobediente y contradictor, como veíamos el domingo pasado. Y este pueblo rechazó al Mesías que le fue enviado. Cristo lloró por Jerusalén, pero ellos le rechazaron. Y Jesús les decía que no le iban a volver a ver hasta que regresara, y entonces iban a decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero siguieron endureciendo su corazón, y entonces lo que hizo Dios fue confirmar ese endurecimiento, dándoles ojos que no ven, ni oídos que oyen. En Mateo 23 Jesús decía: ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿no? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos bajo sus alas, ¿no? Y no quisiste. He aquí vuestra casa quedará desierta, porque ahora os digo que no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Fijaros, cada vez que uno rechaza a Cristo, es como si se echara encima de él mismo una capa de barro que se endurece. Y cada día más. Por eso dice: ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Cada vez que rechazas, te haces más insensible, más refractario al mensaje de Cristo. Y entonces, por eso dice, Dios endurece. En realidad, lo que Dios hace es reforzar tu decisión, nuestra decisión. Afirma esa posición que hemos tomado. Por eso no podemos culpar a Dios. ¿Hasta cuándo? Dice ahí, hasta el día de hoy. Esta expresión sugiere que esto no durará siempre. Estamos hablando de Israel. ¿Cuándo será esto corregido? Cuando Cristo regrese. Durante la tribulación, entonces Dios tratará con la nación de Israel. Y ahora cita a David en el versículo 9 y 10. Esto está en el Salmo 69 del 22 al 23, por si queréis tomar nota. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Esto es un salmo profético de David sobre su pueblo, y vamos a intentar explicarlo un poquito. Fijaros, en el versículo 9, en la primera frase dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red. Convite literalmente es mesa, y David lo que está profetizando es que su mesa sería maldición. Cuando nosotros comemos juntos muchas veces. ¿Qué significa eso? Estar juntos en la mesa es bendición y vida eterna. Lo que es una bendición, lo que antes había sido una bendición para el pueblo de Israel, ahora es red y trampa. Israel está ciego viviendo como animales entrampados. Eso es lo que quiere decir. La segunda parte, la segunda frase del versículo 9 dice: en tropezadero y en retribución. El Mesías fue enviado para Israel,
pero se convirtió en ¿qué? En piedra de tropiezo, recordáis, para dicha nación. Y está pagando por ello. Por eso dice, piedra de tropiezo y retribución. Retribución es pago. Versículo 10. La primera parte dice, se han oscurecido sus ojos para que no vean. Significa la falta de habilidad para discernir las escrituras que antes entendían, pero que ahora ya no tienen. Ahora tienen una falta total de discernimiento espiritual. Y la última parte del 10 dice, agóbiales la espalda para siempre. Es una posición como esclavos, bajo un gran peso. Israel fue rechazado temporalmente. Pero atención, y esta es nuestra enseñanza, que primero fueron ellos los que rechazaron a su Mesías. Y esto hasta el día de hoy. Esto es lo que está pasando. Este rechazo, de todas formas, Pablo nos dice que es temporal. Y esto lo vemos en los siguientes versículos. Mirad, 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Esto de para que cayesen hace referencia a que cayesen de manera definitiva, completa, para que cayesen irremediablemente. Dice, no, en ninguna manera. Pero esto hizo Dios, el plan de Dios es en su conocimiento previo para que los gentiles llegaran a conocer a Dios. Por lo tanto, esto tuvo dos propósitos. Primero, que los gentiles conociéramos a Dios, y segundo, provocar a celos a Israel. Versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección es derrota, pérdida. ¿De acuerdo? Volvemos a leer. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su derrota la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Lo veis? Está diciendo que no va a ser definitiva la caída de Israel. Cuanto más su plena restauración, o sea, está preveyendo que hay una restauración de Israel. Primero dice que el tropiezo de Israel es en parte y temporal. Y en segundo, que si su caída fue para riqueza de las naciones, para que los gentiles conocieran a Dios, cuanto más su plena restauración. Por lo tanto, aquí Pablo nos está diciendo que Israel va a ser restaurada otra vez en el futuro. Su plena. Esto significa eso que completa a Israel. Es usada por Pablo para indicar que Cristo es Dios, que en Él somos completos, que en Él mora la plenitud de su deidad, de la deidad. Dice, si la caída ha sido para riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Fijaros, la humanidad experimentará una riqueza espiritual mucho mayor cuando el remanente de Israel sea salvo, cuando venga por segunda vez Cristo. En la era del reinado glorioso del Mesías, la nación de Israel será de bendición a todas las naciones de la tierra. Versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles. A ver, aquí vamos a aprender algo para nosotros directamente. A vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y haceros salvos, y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo nos dice que el hecho de ser enviado a predicar a los gentiles significa que es para provocar a celos a los de su sangre. Dice a algunos de ellos. Es una alusión al remanente, no a todos los judíos, porque están ciegos. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Dos palabras clave en este versículo, exclusión y admisión. Dice, por su exclusión, eso se refiere al rechazo del Mesías por parte del pueblo de Israel. Rechazó el Evangelio, y el Evangelio se extendió a todo el mundo. Si por su exclusión vino gran riqueza a las naciones, su admisión significa que se refiere a la restauración futura de Israel, cuando el remanente reconozca que el Cristo es el Mesías prometido. Entonces será tal prodigio cuando esto ocurra, que será como un milagro de resucitación de muertos, o sea, vida de entre los muertos. A vosotros hablo, gentiles, dice, versículos 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Primicias y raíz. Hace referencia a Abraham
y a los patriarcas. Más hay ramas, hace referencia a la nación de Israel. Pablo está hablando a los gentiles. Por eso lo he repetido varias veces, lo dice en el versículo 13. Y les dice, no penséis que Dios ha desechado a Israel para siempre. No os enorgullezcáis. 17, 18, 19, 20 y 21, fijaros. Sigue hablándonos a nosotros. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Aquí nos explica Pablo lo que Dios ha hecho. Los gentiles son el olivo silvestre que ha sido injertado para que recibiéramos de la raíz la savia rica. Aquí Pablo está luchando ¿contra qué? Contra el orgullo, ¿os dais cuenta? Y la posible arrogancia de algunos miembros de la Iglesia en Roma. La jactancia es pecado y además es ridícula, y la ridiculiza Pablo en estos versículos, porque dice, no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. La bendición va de la raíz a las ramas y no al revés. ¿La raíz quién es? Israel. Y nosotros, como ramas silvestres, no sustentamos a la raíz. No te ensoberbezcas, dice Pablo, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Nosotros debemos a Israel muchas cosas, y las dos cosas más importantes son las Escrituras y el Mesías. Y todo por gracia de Dios, o sea, como regalo inmerecido. Esto es lo que podemos aprender nosotros de estos versículos. Por la fe, siempre nos dice lo mismo Pablo, en realidad Pablo y toda la Escritura, por la fe y no por las obras. Así que, teme. Teme. Temer es muy bueno. Temer es respeto. Significa tener respeto a Dios. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Fijaros lo que acaba de decir. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dos conceptos. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Fijaros lo que dice Pablo, lo he repetido antes, lo que casi nunca se predica, la bondad y la severidad de Dios. Pone en la misma medida tanto la bondad como la severidad de Dios. Habla de bondad de Dios, que es inmensa, pero también habla de severidad, que también es inmensa. Y nos dice, porque si no opera en ti la fe, o sea, creer de verdad que Dios existe, entonces tú también serás cortado. Relaciona bondad con fe y severidad si no existe eso. Tú también serás cortado. Versículo 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Ahora vuelve con el pueblo de Israel. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. Y si algunos judíos no permanecieren en incredulidad, nos está diciendo Pablo, serían injertados, o sea, serían salvos. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Mirad, de este capítulo, como de toda la Biblia, podemos sacar beneficios espirituales para nosotros. Pero en este capítulo, en su contexto, está dirigido, en realidad nos está hablando de la nación de Israel. Lo que nos está enseñando es lo que proféticamente tiene preparado para la nación de Israel. Y nos está diciendo que Dios es fiel y que en el futuro, durante la tribulación, será cuando Dios va a tratar otra vez con la nación de Israel como en el pasado. Esto es un pasaje, como decimos, profético, un capítulo profético en el que Pablo
nos dice qué es lo que va a pasar con la nación de Israel. Versículo 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, o sea, el remanente, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Hay que subrayar la palabra contra naturaleza. ¿Por qué? Porque lo natural es tomar una rama de olivo bueno e injertarlo en el olivo silvestre, no al revés, como dice aquí Pablo. Porque eso es contra naturaleza. Pero yo creo que lo que nos está queriendo decir Pablo es lo siguiente. Fíjate, nada es imposible para Dios. Incluso Dios puede hacerlo al revés e injertar una rama de olivo silvestre en una rama de olivo cultivado y dar buen fruto. Porque ¿qué nos decía en Romanos 4:17? ¿Os acordáis? El cual, Dios, da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuese. Dios lo ha hecho de esta forma para provocar a celos a Israel. Por eso, Dios mismo va a tratar en el futuro al remanente de Israel. 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Fijaros, está hablando de un misterio, porque como decimos, es un capítulo profético. Dice Pablo que no quiere que nosotros ignoremos esto. ¿Para qué? Para que no seamos arrogantes con el pueblo de Israel. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Se refiere en cuanto a vuestra propia opinión. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El propósito de Pablo al escribir estos 3 capítulos sobre Israel es para esto que dice, ¿no? Y que se resume en este versículo. Dice, que no seáis arrogantes, punto 1, y que ha acontecido esto a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué creéis que significa la plenitud de los gentiles? Pues es la cantidad total de gente que va a ser salvada durante esta edad, la edad de gracia. Dios sabe que hay un número determinado de cristianos durante la edad de gracia. Pero atención, cuando el último cristiano, el último salvado, la última persona sea salva, será entonces cuando Dios va a arrebatar a su iglesia de este mundo. Hoy Dios está salvando de entre los gentiles a un pueblo para sí. Tú y yo hemos sido salvados para Él. Pero cuando Dios haya terminado, se habrá cumplido lo que acabamos de leer, la plenitud de los gentiles. Y luego ya Dios tratará con Israel como su nación. Dios es fiel, es lo que nos está diciendo Pablo, y no ha olvidado su pacto para con su pueblo. Versículo 26. Y luego todo Israel, el remanente, será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Para los que os gusta anotar, esto viene en Isaías 59, del 20 al 21, y en Salmos 14, versículo 7. En el último periodo, en los últimos tiempos, la nación de Israel será sometida a un periodo de prueba, que en la Escritura se llama ¿cómo? La gran tribulación, ¿verdad? Esto será producido por la persecución del anticristo. Un gran número de israelitas sucumbirá, pero quedará un remanente. Ese resto es todo Israel, que dice en ese versículo, que será salvo o liberado por la venida en gloria del Mesías, que lo llama aquí libertador. Versículo 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Está citando a Isaías 27:9. Y este pacto se encuentra en Jeremías. En Jeremías 31, del 31 al 40. Y sobre todo, en particular, en el versículo 34, que dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el pacto. Este es el pacto original. Yo os lo voy a leer. Jeremías 31, del 31 al 33, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Pero este es mi pacto, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este es el pacto en su forma original en Jeremías, y también es el nuevo pacto que instituyó Jesús, el Señor, en el aposento alto antes de morir. Y este pacto tuvo y tiene un carácter de liberación espiritual. No como los judíos piensan, o pensaban también en tiempos de Jesús, que era militar o político. Esta liberación, este pacto del que nos habla Jeremías y del que hablaba en todo su ministerio Jesús, es un pacto espiritual, de liberación espiritual. Fijaros por qué. Dice en el versículo 26, que apartará de Jacob la impiedad. Y yo, en el versículo 27, quitaré sus pecados. Versículo 28, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Capítulo 9, Dios es soberano. En el pasado Dios eligió a Israel. Capítulo 10, veíamos la responsabilidad humana. Israel desechó al Mesías, por lo tanto, su situación presente se debe a su rechazo. Pero en el capítulo 11 estamos viendo que Dios es fiel. ¿Con quién va a ser fiel? Con el remanente. ¿Cuándo? Pues cuando venga Cristo en su segunda venida. ¿Cómo? Por elección. Versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, que cuando Dios llama, no hay quien no oiga. Dios ha prometido y por lo tanto no puede mentir, es fiel. Dios ha declarado, por lo tanto va a cumplir. ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? Pues que aunque no veamos nada, aunque nos parezca todo negro, tenemos que tener confianza. Si la Escritura nos lo declara, es cierto. Dios no miente, si ha declarado, va a cumplir. Versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En este versículo 32 consiste, o explica, es la explicación más bien, de los dos anteriores versículos, que son de una traducción difícil. Fijaros, lo que quiere decir es que el propósito de Dios al encerrar a todos en desobediencia no es para condenarles, sino para tener misericordia de todos. Una vez más nos está declarando la Escritura que la salvación es un acto divino, que no tiene nada que ver con mis cualidades ni con tus cualidades. Si yo hoy he sido resucitado de muerte a vida, ha sido porque el Señor Jesús me llamó. Me llamó y me dijo, Lázaro, sal fuera. No tuve yo nada que hacer, ni tuve yo ningún mérito, ni ninguna cualidad, ninguna. Todo es para su gloria. Es un acto divino, directamente y exclusivamente de Dios. Todos somos culpables delante de Dios. Por eso Dios envió a su Hijo para redimir al judío y al gentil. Y todo esto Pablo lo explica durante 3 capítulos y termina diciendo, ¿sabéis? No entiendo todo. Y por eso la doxología que viene en los 4 versículos siguientes dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuesen recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Está diciendo, ¿cómo Dios ha podido hacer todo eso? Yo no lo entiendo, dice Pablo. Pero gracias que lo ha hecho.
¿Cómo puede predestinar Dios sin predestinar a otros? No lo entiendo, dice Pablo, pero Dios en su amor, sabiduría y conocimiento ha podido realizar esta redención de salvar al judío y al gentil sin contradecirse, sin dejar de ser él mismo. No lo entendemos todo, pero es que es muy lógico, porque si lo entendiéramos todos, seríamos como Dios, y eso no es posible. Por eso en el versículo 34 dice: ¿quién puede entender la mente del Señor? ¿O a quién le ha pedido consejo? ¿Te ha pedido consejo a ti? A mí, desde luego, no. Por eso dice: ¿quién puede entender la mente del Señor? Dios es soberano. Y en el versículo 35 dice: ¿o acaso Dios le debe algo a alguien? Dios no es deudor de nadie. Todo lo contrario, el hombre es quien es deudor de Dios, de absolutamente todo, de poder respirar, de poder comer, de tener salud, incluyendo evidentemente la vida eterna. Y por si tenías alguna duda, Pablo termina diciendo: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él. ¿Qué significa? Que todo procede de Él. Él es el origen de todo. Seas cristiano o no, seas discípulo o no, todo lo que tienes es de Él, porque procede de Él. Por Él. ¿Qué significa? Que Él lo sustenta todo. En el momento que Él diga hasta aquí, todo se viene abajo. Por Él. Para Él. Porque Dios es el centro. Por eso termina diciendo: a Él sea la gloria. Todo es para su gloria. Por eso la vida del hombre, del creyente, del verdadero discípulo, ha de estar centrada y concentrada en Cristo. Él ha de ser el centro de toda nuestra vida. No como dice por ahí alguna canción: Él es mi complemento. A Él sea la gloria. Toda la gloria es de Dios. Dios no va a compartir su gloria con nadie, ni contigo, ni conmigo. Resumen: Dios ha elegido a Israel en el pasado, porque es soberano. Dios ha rechazado a Israel en el presente, porque ella rechazó a su Mesías y lo sigue rechazando. Y Dios va a restaurar a Israel en el futuro, a su remanente, porque Dios es fiel. Capítulo 9, soberanía. Capítulo 10, responsabilidad del ser humano. Capítulo 11, fidelidad de Dios. Esto es lo que hemos visto en el capítulo 11. Vamos a orar.